la Unión Europea usa un poder dictatorial contra Hungría por el tema de Ucrania. La Unión Europea ejerce una política dictatorial contra Hungría y amenaza con destruir su economía, si este país mantiene el veto a la ayuda a Ucrania, declaró el diputado del Parlamento Europeo por el partido Foro por la Democracia, FVD, de Países Bajos, Marcel de Graaf. La Unión Europea está librando una guerra contra Hungría. Ellos quieren que Hungría siga la idiota política de Bruselas, de lo contrario intentarán destruir la economía húngara. El estado actual de la Unión Europea es una dictadura, escribió el político este lunes en la red social X. De Graaf comentó de este modo un artículo del periódico The Financial Times, que, basándose en un documento de la Unión Europea, dice que Bruselas podría sabotear la economía de Hungría si esta, en la cumbre de la Unión Europea del 1 de febrero, no levanta el veto impuesto contra la prestación de la ayuda a Kiev. De mantener esa posición, los jefes de Estado y Gobierno de los países de la Unión Europea podrían calificar de no constructiva la conducta del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y negarse a descongelar, bajo ese pretexto, los fondos europeos destinados para Budapest. A principios de diciembre, Orbán calificó a Ucrania como uno de los países más corruptos del mundo. El 13 de diciembre, el primer ministro de Hungría declaró que no permitirá a la Unión Europea cometer el error de comenzar las negociaciones sobre la admisión de Ucrania. La Unión Europea amenaza con pisotear la economía húngara si bloquea la ayuda a Ucrania el 1 de febrero. La Unión Europea está considerando ejercer presión económica sobre Hungría si no levanta su veto a la ayuda a Ucrania en la próxima cumbre que se celebrará en Bruselas el 1 de febrero. Así lo informa el Financial Times citando un documento de la Unión Europea. Hungría vetó previamente un aumento en el presupuesto plurianual de la Unión Europea para 2024-2027, que incluía 50.000 millones de euros en asistencia macrofinanciera a Kiev. El documento de la Unión Europea describe una estrategia destinada a explotar las debilidades económicas de Hungría, incluidas las amenazas a la moneda del país y un posible colapso de la confianza de los inversores que podría dañar los empleos y el crecimiento económico de Hungría. Si Hungría no levanta el veto, otros jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea podrían expresar públicamente su posición respecto del comportamiento poco constructivo del primer ministro húngaro y rechazar la financiación con cargo al presupuesto de la Unión Europea. Esto podría hacer que Hungría sea menos atractiva para los inversores europeos e internacionales. Se observa que la economía húngara está experimentando ciertas debilidades, incluidos altos déficits gubernamentales, inflación, una moneda débil y grandes pagos de deuda pública, con una proporción significativa de empleos que dependen de la financiación extranjera basada en altos niveles de financiación de la Unión Europea. 3 diplomáticos anónimos de la Unión Europea dijeron que muchos países apoyan el plan. En respuesta, el ministro húngaro de Asuntos de la Unión Europea, János Boka, dijo que Hungría había propuesto una nueva iniciativa para llegar a un compromiso, incluida la posibilidad de cambiar la decisión presupuestaria de la Unión Europea en el futuro y crear un fondo separado para Ucrania, fuera del presupuesto de la Unión Europea si no se llega a un compromiso. Alcanzó. Rusia advirtió a Estados Unidos sobre las consecuencias de colocar armas nucleares en Reino Unido. El subdirector del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, expresó una fuerte advertencia a los Estados Unidos de América sobre las consecuencias del posible regreso de armas nucleares tácticas estadounidenses a territorio británico.
En su declaración, enfatizó que tales acciones no solo no mejorarían la seguridad de Estados Unidos y Gran Bretaña, sino que tampoco actuarían como un elemento disuasivo para Moscú. Ryabkov también indicó que tales medidas solo conducirían a un aumento en el nivel de escalada y amenazas en Europa. El diplomático ruso expresó la opinión de que, a pesar de la experiencia negativa de los últimos años en el ámbito de la seguridad europea, en Washington y Londres no se ha aprendido ninguna lección. Subrayó que Rusia no espera señales directas de estas capitales, pero tiene otras formas de seguir los acontecimientos y sacar conclusiones. El comunicado del viceministro de Asuntos Exteriores también llamó a los países de la OTAN, encabezados por Estados Unidos, a detener una mayor escalada, que calificó de cada vez más peligrosa. Ryabkov expresó seria preocupación por los planes estadounidenses, informados por el periódico británico The Telegraph el 26 de enero, de estacionar armas nucleares en la base aérea de la Kenneth en Suffolk, Reino Unido, diciendo que tales medidas aumentan las tensiones y el riesgo de conflicto. Un dron se estrelló en el territorio de una refinería de petróleo en Yaroslavl. En Yaroslavl, en el territorio de la refinería de petróleo Slavneft-Yanos, se produjo un incidente con un vehículo aéreo no tripulado de tipo avión, informa el canal Telegram 112. Según los datos proporcionados, el dron cayó cerca de una unidad de hidrocraqueo en el territorio de la planta. Se han adoptado medidas de seguridad en el lugar y la zona ha sido acordonada a la espera de la llegada de especialistas en desminado. Según información de la fuente del canal Telegram, nadie resultó herido como consecuencia del incidente. Por el momento no hay confirmación oficial del intento de ataque a la refinería de petróleo de Yaroslavl. Anteriormente, el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa informó sobre la destrucción exitosa de otro dron, que se encontraba sobre el territorio de la región de Bryansk. Los sistemas de defensa aérea de servicio, defensa aérea, operaban de noche, evitando una amenaza a los objetos en el territorio. En Kremenchuk, 16 horas después se extinguió un gran incendio en una refinería. En Kremenchuk, región de Poltava, se extinguió un gran incendio en una refinería de petróleo provocado por 2 misiles rusos. Así lo informó la Administración Militar Regional. Según la información, para combatir el incendio se movilizaron equipos de bomberos de ciudades y regiones vecinas. En la extinción del incendio participaron más de 150 socorristas y unos 50 camiones de bomberos. El incendio, que se inició el sábado por la noche, fue extinguido al mediodía del día siguiente. Según el director de la OVA, Filip Pronin, el incendio abarcó una superficie de más de 1000 metros cuadrados. Las autoridades de Kremenchuk confirmaron que el incendio fue causado por 2 misiles balísticos que impactaron en una de las instalaciones industriales de la ciudad. Los informes públicos ucranianos señalan como objetivo la refinería de petróleo de Kremenchuk, anteriormente propiedad del oligarca ucraniano Kolomoisky. El servicio de prensa de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que el ataque a Kremenchuk fue llevado a cabo por 2 misiles Iskander-M Otrk, que la defensa aérea ucraniana no logró interceptar. Un vehículo aéreo no tripulado que contenía explosivos fue neutralizado sobre la región de Rostov. Un vehículo aéreo no tripulado fue neutralizado en la región de Rostov, según informó el gobernador regional Vasily Golubev en su canal Telegram.
Esta mañana, en el territorio del distrito Neklinovsky, un vehículo aéreo no tripulado fue neutralizado mediante guerra electrónica, escribió Golubev. Sin embargo, según él, nadie resultó herido. Como consecuencia de la caída del vehículo aéreo no tripulado y la detonación del artefacto explosivo, los cristales y las paredes de varios edificios del campamento resultaron parcialmente dañados. Se observa que en invierno el campamento no funciona, estando cerrado. Anteriormente también se supo que un vehículo aéreo no tripulado fue neutralizado sobre Yaroslav. Aparentemente el dron intentaba atacar una refinería de petróleo local.